Hoy estamos celebrando el día de resurrección, donde todo alrededor del mundo, la iglesia está recordando lo que Dios hizo por nosotros por medio de su Hijo amado Jesucristo, ah, que su Hijo fue a la cruz por nosotros, que su Hijo murió sobre la cruz, que Él tomó la ira de Dios por el pecado y que Él resucitó entre los muertos. Amén. Y una de las cosas que queremos ver hoy es el efecto de la crucifixión en el creyente y la resurrección en el creyente. Porque muchas veces llegamos al día de Pascua y a la resurrección y pensamos correctamente que hay bendiciones dentro de lo que es la resurrección. Por causa de la resurrección vemos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, vemos que ya la muerte no tiene poder sobre el ser humano, sobre el creyente, y nosotros un día estaremos con Él. Pero hay un efecto que el Nuevo Testamento nos explica durante los diferentes libros o dentro de los diferentes libros y cartas que están escritos en el Nuevo Testamento. Y ese efecto es lo que nosotros, a lo que nos queremos enfocar hoy, a lo que nos queremos enfocar hoy. Hace unos años escuché una historia de un pastor que estaba platicando con una señora que había llegado a su iglesia de otra religión, y él había tenido unas juntas, varias juntas con ella, para poder explicarle cuál es la gracia, salvación por medio de la gracia. Y dentro de esas conversaciones ella tenía equivocaciones que le habían enseñado en otras iglesias, pensando que son nuestras obras que nos salvan. En otras palabras, lo mejor que yo soy en esta vida, lo mejor que yo pueda hacer es lo que me va a ayudar a estar en una relación justa con Dios. Y lo que enseña la palabra de Dios es que esto es imposible. Ninguno de nosotros podemos ser A, B, C o D para saciar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y mientras que ellos estaban platicando, ella por fin llegó a entender la gracia, que la gracia significa favor inmerecida. Es decir, que Dios ha extendido su amor y su salvación hacia los creyentes, no porque se lo merecen, no porque han sido lo suficiente bueno, no porque hicieron A, B, C o D, sino solo por medio de su gracia, que es favor inmerecida. Y mientras que le explicaba a la mujer, el pastor reconoció o vio que la mujer empezó a abrir sus ojos más y más y más. Y le dice: hermana, ¿ya llegaste a entender qué es la gracia? Y dice: sí. Y le dice: pero es que en tu cara veo una preocupación en ti. Y dice: pastor, es que si esto lo que me estás diciendo es verdad y es bíblico, es tan hermoso, es tan perfecto, que ahora no hay límite de lo que Dios puede esperar de mí. Porque si Él hizo lo que yo no podía hacer, ahora Él puede exigir algo mucho más grande de mí que yo no podía hacer. Y le ve el pastor en la cara y le dice: bueno, por lo menos ya entendiste la gracia. Le dice: pero sí, sí. Cuando uno llega a reconocer la gracia y el gran amor de Dios hacia nosotros, iglesia, la única respuesta del creyente es poder obedecer a Dios. Es la respuesta bíblica y es la respuesta correcta. Entonces, hoy lo que vamos a hacer por contestar estas dos preguntas: ¿qué efecto tiene la crucifixión en la vida del creyente? ¿Y qué efecto tiene la resurrección en la vida del creyente? Esperamos poder llegar a entender que aún en esta vida nosotros ya vimos con una nueva vida, resucitados de los muertos, ahora para vivir una vida justa hacia Dios. Vamos a Gálatas 2 y vamos a leer el versículo 19 al 20. Los que son nuevos con nosotros, atrás de mí sobre la pantalla van a estar las escrituras. Si eres de casa, nos escuchan, nos encanta escuchar esas páginas en la Biblia voltear. Si tienes tu Biblia,
Ve a Gálatas 2, versículos 19 al 20. Y dice esto, dice Pablo, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero llamar la atención a las palabras que utiliza el apóstol Pablo para comunicarnos lo que ha sucedido para cada creyente. Y eso primero es esto. Ah, estamos ahora muertos hacia la ley. Nosotros hemos llegado a un estado por medio de Jesucristo donde estamos muertos hacia el pecado y la ley. Y eso es muy importante. Dice, hemos sido crucificados con Él. Obvio que tú y yo no estuvimos en el Calvario hace 2000 años, pero Jesucristo, al llegar al Calvario, Él llegó como un representante de cada creyente de todo tiempo. De hecho, la palabra de Dios nos dice y nos explica que el trabajo que hizo Jesucristo sobre la cruz del Calvario es algo suficiente. Es algo suficiente para todos en todo tiempo. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote quien ahora está sentado a la diestra del Padre. Y eso tiene un significado, porque si uno conoce la historia del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, el trabajo de él nunca terminaba. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de Moisés había 613 leyes que Dios le había dado a los israelitas. Dentro de estas leyes también le había dado diferentes sacrificios y ofrendas que tenían que hacer por cada pecado, por cada culpa que ellos tenían, ofrendas de paz porque no estaban en paz con Dios por causa de sus pecados. Y siempre, siempre, siempre cuando alguien pecaba tenía que derramar sangre. Alguien tenía que derramar sangre de alguien. De hecho, una vez al año lo que hacían los judíos es que tenían un momento de expiación, el día de expiación. Y este día tomaban un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero perfecto para poder sacrificarlo, derramar su sangre de parte del pueblo y del pecado del pueblo para que pudiera Dios ahora perdonar, expiar los pecados del pueblo. La ley siempre requería algún precio por el pecado nuestro. Y cuando Jesucristo viene al mundo, Él viene a llegar a ser ese sacrificio y esa ofrenda necesaria para poder saciar la ira de Dios por causa del pecado. No sé si conoces esto, pero Dios es un Dios perfecto. Un Dios quien tiene un estándar perfecto. Y por causa de ello, nosotros cuando pecamos no estamos bien con Él. Es imposible un pecador estar bien con Dios por sí mismo. Por sí mismo. Entonces, Jesucristo cuando llega, Él llega a ser un sacrificio. Entonces, vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el efecto de la crucifixión en el creyente? Es esto. Llegamos a Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Y dice esto. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en ¿quién? Jesús. Pablo está hablando y utilizando una palabra justificados. Nos está diciendo cómo somos justificados. Esa palabra es una palabra legal, es una palabra que se utiliza en cortes porque uno va a cometer un crimen y tienen que ser justificados de su crimen por pagar el precio de su crimen. Entonces, el justificado es decir que ya el pago ya se pagó. Yo ya no tengo deuda con el pecado, ya no tengo deuda por causa de mi crimen.
Y Pablo está diciendo, nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia y la redención que es en Cristo Jesús, porque Él fue exhibido públicamente como propiciación. Esa palabra es muy importante, porque propiciación significa que Él fue el sacrificio que por fin pudo saciar la ira de Dios. Es el saciar la ira de Dios. Muchas veces pensamos que Jesucristo, nuestro Diosito, pues Él tuvo que ir a la cruz. Pero la verdad es esto: uno, no es un Diosito. Y lo segundo es que el precio que Él pagó no solo fue colgar en la cruz, sino también fue que el Padre, nuestro Dios el Padre, que estaba en el cielo en ese momento, derramó toda su ira por causa de nuestro pecado sobre Él. Entonces el pago por nuestro crimen, el pago por nuestro pecado fue puesto sobre Jesucristo, y por eso propiciación, porque Él pudo una vez para siempre saciar la ira de Dios en cuanto hablamos del creyente. Y ahora nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y me encanta porque dice, el versículo 26 dice, para demostrar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cuántos de ustedes han llegado a casa después de decirles a sus hijos, limpien la casa, barre, trapia, hazlo bien? Llegan a casa y luego buscan bajo un tapete y hace toda la tierra. Iglesia, muchas veces pensamos que eso es lo que hizo Dios. Pensamos que a Dios se le olvidó, se le pasó, se le fue la onda de que ya había pecado, y que Dios con nosotros también en un día se le va a olvidar que hay pecado. Pero la verdad es que a Dios no se le olvidó y a Dios no se le pasó. Dios supo el problema y Él lo confrontó por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y es por eso que Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Es por eso que Él tuvo que vivir una vida perfecta. Es por eso que Él tuvo aún que clamar sobre la cruz: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque la muerte era lo que teníamos que pagar por el pecado. Es por eso que en el jardín de Getsemaní nuestro Señor Jesucristo ora: Padre, si es posible, que pase esta copa. Pero Él se somete y dice: pero no mi voluntad, la tuya sea hecha. Él estaba en angustia porque sabía que por fin, en toda la historia del mundo, en toda la historia de la creación, por toda la eternidad, este iba a ser el momento único donde Él se iba a tener que separar del Padre. Porque la muerte espiritual es separación de uno con Dios. Y Él tuvo que pagar el precio. Pero dice que por fe, uno, si tiene fe en Jesús, llega a estar justificado delante de Dios. Entonces lo que hace Jesucristo es para nosotros cuando tenemos fe. Romanos 6:10 dice: porque en cuanto a que Él murió al pecado, ¿cómo? De una vez para siempre. ¿Se acuerdan? Le digo que es el sumo sacerdote que por fin se pudo sentar. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún sacrificio que hacer. Ya no hay otra ofrenda que ofrecer, porque Él fue el sacrificio necesario. Él fue lo suficiente y Él pudo saciar una vez para siempre la ira de Dios para el creyente. Romanos 7:6 dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Es decir, que de nuevo, si nosotros llegamos a la fe en Jesucristo, estamos libres de la ley, libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte espiritual. Ya no vamos a ser separados nosotros de Cristo Jesús. Él fue separado del Padre para que tú nunca tuvieras que estar separado de Él. Pero ahí no terminó la historia. Nosotros sabemos que Jesucristo también resucitó entre los muertos. Pero primeramente es importante reconocer lo que hizo Jesús por nosotros. Un día llegué a casa y hablando y platicando con mi hija, la mayor, con Sarika, le estaba tratando de explicar y compartir el evangelio de una manera que ella pudiera entenderlo. En nuestra casa nosotros practicamos lo que es la disciplina de vara y entonces hablando con ella le dije: mija, si
si yo antes de irme al trabajo te digo a ti, tu hermano, por favor limpien sus cuartos, déjenlo ordenado y cuando regrese a casa lo voy a checar. Le digo, y luego después del trabajo regreso, subo y me doy cuenta que tu hermano, mira, limpio y organizado dejó el cuarto. Pero entro a tu cuarto y veo que tú no limpiaste nada y no organizaste nada. No era eso. Le digo, ¿qué te mereces? Y ella me dice, pues papi, es que si yo no lo hice es que te desobedecí a ti y desobedecí a Dios. Le dije, exacto. ¿Y qué te mereces? Pues me merezco la disciplina de vara. Digo, así es. Le dije, mija, el evangelio es así. Que si tu hermano entra en el momento antes de darte la disciplina, entra él, papá, para. Ya limpié su cuarto, ya lo organicé, ya todo está como a ti, a mamá les gusta. Pues le digo, ok, mi hijo, muy bien, gracias por hacer eso, pero a tu hermana todavía la tenemos que disciplinar. No, papá, no, por favor, yo me pongo en su lugar y a mí dame su disciplina de vara. Y mi hija, los ojos se abrieron y le dijo, mi hija, ¿tú harías eso por él? Y ella dice, no. Le dije, mi hija, eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa es una manera muy sencilla de poder entender qué es el evangelio. ¿Qué efecto tiene el evangelio de Jesucristo, la crucifixión en nuestra vida? Y es eso. Ninguno de nosotros nos merecemos una vida eterna con Dios. Ninguno de nosotros nos merecemos el perdón. Pero gracias a Dios y por su gracia, que en un hombre pecaminoso como yo, pecador de pecadores, Él me trajo hacia la fe por medio de su gracia, favor y merecida, me abrió los ojos y me causó la fe en su Hijo, donde ahora digo, yo creo en Jesús, mi fe está en Él. No hay nada más que puede perdonar mis pecados, sino solo la fe en Jesús. Si tú estás aquí por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, y no has llegado a la fe en Jesús y todavía sigues tú tratando de implementar lo que se te enseñó por tradición, porque a nosotros los hispanos nos encanta la tradición de cultura. Estamos tratando de implicar o de utilizar nuestra religión, y fíjense con nuestra religión, ¿no? Que no es el evangelio. Siempre esa religión o esas religiones te dicen esto: ojalá llegues al cielo. No estamos seguros, pero ojalá. Pero hoy te digo que en el evangelio no hay un ojalá, es asegurado, es seguro. Porque no depende de nosotros, depende de Él, quien fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y lo único que tú tienes que hacer hoy es poner tu fe en Él. Es todo. Es todo. Y si eres alguien que has estado en la iglesia y llegaste a la fe, pero has regresado a unos hábitos que has tenido anteriormente, tradicionales o religiosas, tratando de ganarte el amor de Dios, tratarte de ganarte un mejor lugar. Quieres decir, Jesús, que yo me sienta a tu izquierda, por favor, o a tu derecha, y lo estás tratando de hacer por obras. Quiero decirte que descansa, regresa a reconocer que de eso no se trata. No se trata de eso. Nuestra obediencia es simplemente una respuesta hacia el evangelio de amor, de gracia que ahora hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Allí estamos viendo que Jesucristo dio su vida por la nuestra. Y ahora vamos a ver qué significa el decir nuestra vida ahora, mi vida por la suya. Vamos a regresar a Gálatas 2, 19, 20. Y quiero que pongan atención a las palabras cuales tenemos aquí en color. Dice esto: pues mediante la ley yo morí a la ley, y a fin de ¿qué? Vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive, sino Cristo vive en ¿quién?
Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No se pierdan que Él lo hizo por amor. Pero ahora estamos viendo el vivir, porque nuestra vida de resurrección no inicia llegando al cielo. Nuestra vida de resurrección inicia en el momento que llegas a la fe en Jesús. El momento que uno llega a la fe en Jesús, ya después de ser perdonado por sus pecados, dice el apóstol Pablo en Romanos que nosotros en nuestro bautizo espiritual hemos muerto hacia el pecado y ahora estamos vivos, somos una nueva creación. Vivos para vivir en pasos de justos que Dios ha preparado por nosotros. Pero yo reconozco que muchos de nosotros tenemos muchas razones por la cual nosotros podemos seguir viviendo en pecado. Y lo utilizamos como excusa. Uno dice, pues es que pastor, tú no conoces mi trabajo. Tú no conoces las cosas que tengo que hacer para salir adelante. Otro dice, pues pastor, es que tú no vives con mi esposa. Y la esposa dice, pues es que pastor, tú no vives con mi esposo. Y luego los papás dicen, pues es que tú no conoces a mis hijos. Y los hijos dicen, tú no conoces a mis papás. Y a todos estamos como Adán, quien le echa la culpa a Dios por el pecado suyo, porque dice, pues fue la mujer que me diste. Y todos tenemos nuestras excusas. Y sí, cierto, sí, se escucha chistoso, pero sí es verdad. Sí es verdad. Porque si nosotros ponemos atención a nuestro vivir diariamente, podemos ver que tenemos muchas razones y excusas por lo cual nosotros queremos seguir en el pecado y queremos seguir muertos en algo a que la Biblia ya nos dice, hemos muerto a esto. Y si ya estás muerto a esto, ¿cómo puedes seguir viviendo en ello? No. Pablo dice, ahora estamos vivos para vivir en obras justas. De hecho, a Dios le interesaba tanto que Él nos da cada cosa que nosotros necesitamos para poder vivirlo. Y ahorita vamos a ver eso. Pero iglesia, quiero decirte, tus circunstancias no pueden cambiar tu obediencia a la palabra de Dios. Nuestras circunstancias no pueden cambiar nuestra obediencia a la palabra, sino que la palabra determina nuestra obediencia a nuestras circunstancias. Así tiene que ser. La palabra tiene que afectar y cambiar nuestra obediencia o desobediencia a obediencia en nuestras circunstancias. En la vida hay muchas razones por lo cual uno puede regresar al orgullo, al egoísmo, a la avaricia, a la lujuria. Todos tenemos razones y deseos por los cuales podemos hacer eso, pero no es correcto. Iglesia, les digo algo, todos, si me pueden ver. La única respuesta correcta hacia al evangelio es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, si me amas, ¿qué? Guardarás mis mandamientos. Y ese amor solo lo tenemos a Él porque Él nos ha amado primero. Porque Él nos amó primero. Vamos a Romanos 6, 10, 11. Dice, porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive ¿para quién? Para Dios. Ahora el 11. Así también, así como Cristo vive para Dios, así también ustedes considérense muertos ¿para qué? El pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya se tienen que considerar muertos para el pecado. Cuando te llegue la tentación, tú dices, no, yo ya estoy muerto hacia ese pecado y ahora tienes el libre albedrío para poder decirle al pecado, no te voy a servir, no lo voy a hacer, porque Jesucristo está en mí, porque Jesucristo me ha salvado y porque el Espíritu de Dios está en mí. Ahora yo vivo para Él, no para el pecado. Esa es la respuesta de la resurrección que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. Es decir, cuando alguien te ve a ti, ¿quién ve? ¿Están viendo a ti o a Jesucristo? Porque si nosotros leemos Gálatas 2, 19 y 20, dice, ya no soy el que vive, sino quien Cristo vive en mí. Pero si
si tomamos el tiempo y reflexionamos sobre nuestro vivir, les hago la pregunta: ¿quién está viendo el mundo? ¿A ti o a él? ¿A ti o a él? ¿Cuál es el reflejo que estás dando? Y lo que estamos viendo hoy es que por causa de la resurrección, el reflejo debería ser de Jesucristo, no el mío. Yo estoy muerto, el que vive en mí es Él. Tanto Dios intencionó esto y lo espera de nosotros, que Él también nos ha dado lo que necesitamos. La primera cosa que vamos a ver es que Él dio su Santo Espíritu a cada creyente. En Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros y en el mundo? Es que el Espíritu Santo trae convicción y nos convence del pecado que está en nosotros. ¿Cómo vamos a saber nosotros que estamos en pecado si no sabemos? Si no tenemos quien nos diga. Pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo a cada creyente en la fe, para poder tener el Espíritu Santo con Él, quien trae convicción. En primera de Pedro 1:2, también el Espíritu Santo nos lleva a la santificación. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es decir, que Dios en su conocimiento nos dio su Santo Espíritu para santificar a cada creyente. ¿Saben lo que significa eso? Es que en la vida cristiana no hay la excusa que yo soy el quien soy. Si no te gusta, pues ya déjame en paz. No, en la vida cristiana llegamos con Dios, llegamos por la fe, y Dios el Padre, quien nos ama tanto, está en el proceso de remover el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros. Y tenemos que llegar a ese arrepentimiento. Y nos da a su Santo Espíritu para llevarnos por ese proceso. Obedece la voz del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿So qué? Dios nos da lo que necesitamos por medio del Espíritu Santo, también para traer convicción, para santificar y darnos el fruto del Espíritu que nosotros necesitamos para poder vivir de esta manera. Mi esposa le hace, por causa mía, a ella, el Espíritu Santo le da mucha paciencia conmigo, porque yo le causo muchos problemas, ¿no es cierto? Pero la paciencia no es algo natural. El vivir en paz no es algo natural para el hombre. El ser una persona amorosa sin el fruto del Espíritu no existe, porque sabemos que Dios es el amor perfecto. Mansedumbre, dominio propio, no existe sin el Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu, no frutos del ser humano. Dios tan intencional en esto, que nos dio su Santo Espíritu para darnos lo que necesitamos para reconocer el pecado, para arrepentirnos y ser santificados, y darnos la actitud y el corazón que necesitamos para poder vivir la vida obedeciendo a Jesucristo. Jesús no te ha llamado a algo que Él no ha provisto por ti. Así como a los israelitas les dio pan del cielo, les dio agua de la roca, así igual Dios nos ha dado su Santo Espíritu para poder llevarnos por este proceso. De nuevo, si tienes el Espíritu Santo en ti, ¿qué reflejo estás dando al mundo? ¿El tuyo o el de Jesucristo? La segunda cosa que Jesús nos dio fue su palabra. En 2 de Timoteo 3:16-17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque somos llamados a toda buena obra. Pero me encanta porque esto nos dice que Dios nos ha dado su palabra para ahora informarnos de lo que necesitamos saber.
La palabra de Dios, dice, es inspirada por Dios. La palabra griega theopneustos significa que es un aliento literal de Dios hacia las páginas, que cuando el autor se sentó a escribir, Dios por medio de su aliento puso cada palabra que ellos necesitaban escribir. No hay errores, está sin error la palabra de Dios. Nosotros creemos eso. La palabra tiene la autoridad y la palabra es suficiente para enseñarnos dónde estamos mal. Y ya que nos enseña y nos da información, el proceso de un Dios amoroso, un Padre amoroso, es que ahora, después de la información, nos da nos reprende, nos reprende porque nos dice: estás mal ahí. Y muchos de nosotros escuchamos estoy mal ahí, y lo que hacemos es le bajamos el volumen, porque no queremos escuchar eso, ¿sí? Porque yo quiero lo que yo quiero, yo amo lo que yo amo, yo voy a hacer lo que yo quiera, Dios. Tú nomás guarda mi vida eterna ahí en el cielo, pero mientras que yo esté aquí, yo vivo por mí mismo. Y digo todas estas cosas porque, iglesia, sinceramente, cuando le bajas el volumen a la palabra de Dios, cuando te está corrigiendo, eso es lo que estás diciendo. No me importa. O en nuestra cultura, me vale. No me importa. Y después de reprendernos, ahora corrige nuestros pasos. Qué cosa, un Padre tan amoroso que nos da la información que necesitamos, nos reprende, te dice: estás mal, pero no solo nos dice que estamos mal, sino nos corrige los pasos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que sus papás le decían: es no, porque es no, mijo? ¿Pero por qué? Porque ya dije que no. Y uno se frustraba, ¿no? Chihuahua. Ese no era el fruto del Espíritu. Todos hemos pasado por eso. Y papás, no se rían porque están haciendo lo mismo con sus hijos. Pero lo que hace un Dios que nos ama, un Padre que nos ama, nos dice: estás mal, mijo. Ahora deja enseñarte cómo vivir, y corrige nuestros pasos para poder caminar bien. Y después de que está corrigiendo nuestros pasos y vamos en el camino justo de Dios, ahora nos empieza a instruir. Nos empieza a instruir con su palabra, con su Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver por otro lado, que es su iglesia. Primero nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, y lo último es que nos da a la iglesia. ¿Saben ustedes que es imposible vivir una vida santificadora o en santificación, aislado, solitario y sin la iglesia? ¿Saben ustedes que es imposible agradar a Dios sin la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, Él siendo la cabeza. Cuando nosotros le decimos no a la iglesia, al cuerpo de Jesús, le estamos literalmente diciendo que no a Él. ¿Saben también ustedes que las escrituras nos dicen que la iglesia es la novia y un día va a ser la esposa de Jesús? Cuando tú le dices que no a la iglesia, te estás divorciando de Jesucristo, porque esta es su novia. Si alguien viene conmigo y me dice: oye, Adrián, nos encanta tenerte a ti en las carnes asadas, pero a tu esposa, a Daisy, déjala en casa, por favor. ¿Qué piensan ustedes que voy a decir yo? Ah, qué bueno. No, gracias. Es un tiempo de separarme de ella porque lo necesito. No, voy a decir: mira, ella es mi esposa. Ella es cuerpo de mi cuerpo, sangre de mi sangre. Estamos unidos por medio del matrimonio. Y si tú no puedes estar en comunión con ella, tú no puedes estar en comunión conmigo. Ese es su nombre hablando. Imagínense al Dios que dio su vida por esta iglesia. No le puedes decir que no. Tenemos que vivir en comunidad, porque ya viviendo en comunidad tenemos un lugar donde Santiago nos dice que nos podemos confesar nuestros pecados. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Iglesia, no podemos vivir en santificación si no nos estamos confesando los pecados.
Y eso no pasa en iglesias. Es como que todos somos perfectos. ¿De dónde sale eso? ¿Qué doctrina? ¿Qué enseñanza? Nos dice que en la iglesia tenemos que ser perfectos y no podemos comunicar donde estamos fallando uno con el otro, y no puedes llegar con un hermano y decirle: por favor, perdóname porque le he fallado a Dios, le he fallado a la iglesia y necesito pedir tu perdón. Nosotros como iglesia queremos vivir esto porque es bueno, es sano, es saludable y es algo que edifica. Hace un año yo tuve que llegar con el equipo de nuestra iglesia y pedirles perdón por mi orgullo. Eso no fue fácil, pero lo hice porque la Biblia me dice: confiésate uno con otro. Y ahora yo tengo toda una iglesia orando por mí, porque saben que si el pastor no se cuida, se le puede subir un poco en su orgullo. Y gracias a Dios por la iglesia que ora por mí. Gracias por mi esposa que me mantiene en un espíritu humilde, actitud humilde. Gracias a Dios por su palabra que me recuerda cada día que si no tengo cuidado, yo puedo regresar al pecado. Pero yo tengo que decidir que no lo voy a hacer. Tengo que decidir ese día, y cuando llega la tentación, decir: no, yo soy un hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús. Yo no tengo ningún motivo, de ninguna manera, de ninguna cosa por lo cual me puedo exaltar, por lo cual debería vivir con orgullo, porque yo a mí mismo estoy muerto en mis pecados, sin ningún futuro con Dios. El otro día le decía a mi hija mayor, le preguntaba: ¿qué ves en casa? ¿Qué ves en el matrimonio de papi y mamá? Y me empieza a decir, y gracias a Dios que ella pudo decir cosas buenas, cómo se sirven, cómo se aman, cómo se ayudan. Tuve que ser sincera con ella. Le dije: mi hija, sin Dios, tu papá aquí no estuviera. Qué compromiso. Dije: mi hija, yo vi mucho dolor a tu edad. Pero le doy gracias a Dios que Él a ti te ha dado una oportunidad de ver una casa saludable en amor. Me dice: papá, eso es lo que yo quiero vivir con mi esposa. Pero si no tuviera al Espíritu Santo y la palabra de Dios y a la iglesia, mis hijos no tuvieran eso y mi esposa no tuviera eso. Porque yo en mí mismo, yo soy un hombre de mucho orgullo, de mucho ego, que por mucho tiempo estaba perdido a la lujuria. Pero gracias a Dios que Jesucristo me ha resucitado de esa persona y que hoy puedo vivir en pasos justos. Pero nos tenemos que confesar uno al otro para orar uno por el otro. Juan 17, y terminamos aquí. Dice Jesús, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Esos son nosotros. Jesús oró por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si cada creyente viviese por sí mismo,
el mundo nunca, 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 nunca va a ver a Jesucristo. Pero nos ha dado un lugar donde nosotros podemos vivir en unidad y en amor, confesándonos unos con los otros. La regué, ayúdame. Orando uno por los otros. Ahora, la respuesta correcta es cuando alguien se confiesa contigo, no es ir a decirle a la otra: oye, fíjate lo que pasó acá. Es decir, me comprometo a orar por ti y ayudarte. Y cuando nosotros vivimos de esa manera y vivimos en esa unidad y en ese amor, el mundo se da cuenta que Jesucristo fue enviado por el Padre. Se da cuenta que Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Él. Su iglesia, ¿qué comunica tu vida hacia los demás? Si les preguntas a tus hijos: hijos, ¿qué ven en nuestro matrimonio? El matrimonio de mamá y papá. ¿Qué les van a decir? Si les preguntan: hijos, ¿qué ven de mi amor hacia Dios y mi compromiso hacia Jesucristo? ¿Qué les dirán? ¿Qué si le preguntas a tu esposa, tu esposo? ¿Qué dirán tus compañeros del trabajo? ¿Te ven a ti o ven a Jesús? Si te ven a ti, hemos regresado a lo que ha muerto. Pero cuando ven a Jesús, seguimos en esos pasos justos que Dios ha preparado por nosotros, por lo cual te ha dado el Espíritu Santo, por lo cual te ha dado su palabra y te ha dado la congregación, el cuerpo de Jesús. Al salir hoy se les va a entregar este sticker, que es la escritura de hoy, Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Este se puede transferir a una ventana, a un espejo, a una copa de café, el Yeti que le gustan utilizar a todos, para que cada día antes de salir de la casa, ustedes puedan ver eso y recordar: ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Cada mañana uno se levanta y se arregla, se ve en el espejo, uno dice: wow, después de 20 años me veo mucho mejor. Y otros dicen: wow, 20 años después no me veo tan bueno como antes. Y te ves, ¿no? Te ves en el espejo, pero la verdad es: ¿qué reflejo estás dando al mundo? Cuando salgas de casa, quiero decirte algo: no deberían ver a Adrián, deberían ver a Jesús. Si vivimos así como una iglesia, imagínense el impacto que podemos tener en nuestra comunidad. Porque ya saben lo que se dicen: esos cristianos son hipócritas. ¿Y saben qué? Es nuestra culpa, porque queremos seguir en lo muerto y no vivir para Jesús. Pero si nosotros vivimos como decimos aquí, los demás van a decir: bueno, aunque no me parece lo que enseñan, por lo menos yo veo algo diferente en ellos. Dejamos ver que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en una vida resucitado por causa de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por todo lo que has hecho. Padre, pido que si hay alguien aquí quien ha llegado a la fe, que ellos puedan poner su fe en ti por tu Santo Espíritu, tu palabra y tu iglesia, para ayudarnos a poder vivir una vida resucitada en Jesús, que nosotros demos reflejo hacia los demás. Padre, ayúdanos, que el mundo pueda ver que tú estás en nosotros por medio de Él. Todo lo oramos en nombre de Cristo